en alguien que va empezando, una de las cosas que menos me interesa a veces es la nutrición. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro episodio de Hypertrophy, el podcast. Y como siempre, antes de que podamos empezar a echar la plática, quiero recordarles que somos un software para entrenadores que está en búsqueda de darte las herramientas necesarias para que tengas un coaching eficiente, que puedas gestionar tu tiempo, puedas tener vida y no disminuyas la calidad de tu servicio para tus entrenados, que tengas ese nivel de cercanía. En caso de que no seas entrenador y simplemente quieras una rutina que sea genérica pero dirigida a uno de tus objetivos, puedes visitar nuestra página de rutinas. Finalmente, tenemos una publicidad más que hacer. Empezamos el 18 de abril con el curso de nutrición para entrenadores. En este curso vamos a hablar desde lo básico hasta lo más avanzado. Micronutrientes, macronutrientes, hidratación, suplementación, estrategias de adherencia, establecer objetivos, motivación, cómo evaluar barreras comunes, abordar las barreras comunes, mantener el nivel de motivación y finalmente temas especiales como cómo afecta la nutrición a la estética, cómo afecta la estética a la nutrición y cómo afecta también la nutrición en el rendimiento, no solamente a nivel de la estética, ¿no? Dicho eso, esperamos contar con tu participación. Si estás escuchando este podcast y ya pasó la fecha de preventa, que ya va a haber pasado, comunícate conmigo y me vengo a partir del podcast y te vamos a respetar la fecha de preventa para que puedas ingresar al curso de nutrición para entrenadores. Sin más, hoy vamos a hablar sobre el cliente ideal, como pueden verlo en la portada, en el título, y dice Lau, no existe, ¿no? Yo no sé qué es el cliente ideal, creo que esto puede ser relativo, como la teoría de la relatividad, que es ideal para cada uno de nosotros. Para mí, para Lau, para Sergio, para Dani, pueden ser cosas diferentes, pero vamos a ir hablando de ello en el transcurso del podcast. Lau, Sergio, Dani, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal va su mañana? ¿Qué tal descansaron? ¿Cómo va tú? Juan, ya me exhibiste. Ese era un comentario aquí entre los cuatro. No creo que no exista el cliente ideal. Creo que no todo el mundo está listo para, pues, llevar a cabo una asesoría, más bien para tener un cambio. No todo el mundo está listo y a veces tampoco nosotros como entrenadores estamos listos para poder guiar a las personas en el estado en el que se encuentran actualmente. Pues creo que tiene un poquito más que ver con ese desfase en la preparación en ambos lados, pero bueno, antes de entrar más en detalle en eso, estoy bien, ya con mi cafecito, que ya hice ritual para los podcasts del café en la prensa italiana. Ya, a todos creo que ese es como sello. Antes de buscar patrocinio de Giovanni, creo que deberíamos de buscar patrocinio de alguna compañía cafetera. Y bueno, ¿ustedes qué tal? ¿Quién sigue? Creo que Dani, ¿no? Dani, Tengo, Sergio. Ah, tengo un cliente que llega a consulta ahorita a las 10, de hecho, que tiene una cafetería. wow. Podríamos empezar a distribuirlo ahí por Hypertrofit, si es que está de acuerdo. Voy a platicarlo muy seriamente con él ahorita. Oye, ¿qué onda? ¿Tienes envíos a domicilio sobre tu café? Y podemos empezar a meterlo ahí en la página, nos promociona, que nos mande cafecito a nosotros y Oye, sí. nosotros le mandamos clientes, ¿no? Eso estaría increíble. Y seguía Sergio y luego Dani. Mm. Me agrada, ¿eh? Buena visión, Juan, por eso siempre un placer estar contigo porque puedes ver más allá. Y aquí, bastante bien, jueves. Hoy cerramos y digo, es algo incierto, tengo hoy juntas y demás, entonces se movió un poquito mi agenda. En teoría hoy es mi último día de entrenamiento de la semana. Los jueves hago el día 5 de 5 y en este caso sería el último entrenamiento oficialmente con 27 años. Ya el sábado cumplo 28 y la verdad tengo un poquito de
crisis mental porque sé que, y lo agradezco muchísimo, hay muchas personas cercanas a mí que quieren convivir, que quieren celebrar conmigo, pero justo es como, ya es el sábado, no organicé nada, muy probablemente mis amigos, mis familiares van a querer hacer algo, pero es como ese caos que dices, no inventes, hay un buen de cosas por hacer y también quiero tener ese tiempo con ellos, pero al final esa gratitud de, es bonito, ¿no? Ese sentimiento de el, cómo las personas en verdad te aprecian, te quieren, ese cariño, es bien bonita esa parte humana que más que cualquier regalo y demás, ese momento de poder estar con ellos y como que ese punto donde esa rendición de cuentas de, oye, ya pasó un año, ¿no? ¿Qué ha cambiado de un año para este año? Y creo que en mi caso han sucedido muchísimas cosas buenas. El hecho de estar con ustedes tres, creo que es el highlight que va a estar ahí bien, bien marcado. Y fuera de eso, creo que me emociona mucho que ya voy a cumplir años y que todo lo que estamos haciendo juntos, creo que eso es un motor de decir, un año más bien vivido y que se lograron muchas cosas. Así que lo puedo resumir en que estoy muy feliz. Y tú, Dani, cuéntanos, ¿cómo vas? Si la riego, si la riego, no me juzguen, pero me pusiste a pensar, Juan. Según yo sé y recuerdo, mis nociones sumamente vagas de física, es que la razón por la cual no podemos viajar a la velocidad de la luz es justamente por la teoría de la relatividad especial de Einstein. Y el motivo de eso es porque en la ecuación existe una división entre cero, lo que según se interpreta como que necesitaríamos una cantidad interminable de energía para continuar moviendo un objeto, porque conforme incrementa la velocidad, incrementa la masa. Se los juro, no me lo estoy inventando, pero no recuerdo si es correcto todo este tema. Pero bueno, me pusiste a acordarme todo ese tema y es interesante y también es curioso pensar que quizás es por eso, más o menos, por lo cual parece relativo el tiempo en el sentido en que para un niño, si por ejemplo pasa un día, proporcional al tiempo que ha vivido en la Tierra, es menos porcentaje de lo que cualquiera de nosotros hemos pasado. Entonces, por ejemplo, si divides un recién nacido de un día, su tiempo vivo es un día, entonces no hay punto de comparación, ¿sabes? Pero si comparas a alguien como Sergio, que ya, ya está más viejito, probablemente sus días se sientan más cortos. Justo por eso, porque si divides un día para Sergio relativo a los días que ha vivido, es mucho menos. Y si te vas a una persona de 80, 90 años, y bueno, o sea, nada más lo quería comentar así como para ir calentando motores. No, no me hagan mucho caso, creo que Pues está un poquito. justo, justo yo recuerdo cuando era pequeño y iba a ser Navidad y se acababa Navidad de mis 6 7 años y decía, falta mucho para la otra. Y ahorita digo, ya otra vez tengo que comprar juguetes. Entonces, ha cambiado mucho como la percepción. Cada vez es como, no, no manches, un año se va rapidísimo. Yo recuerdo de niño, un año era eterno, terminar las vacaciones de verano, ¿no? En diciembre ya falta mucho para las de verano y ahorita es como, llegan en un ratito, ¿no? Así, justo lo que dice Dani. Y Lau, pues tú propusiste el tema, así que te toca. Habitualmente cuando Dani lo hace, suelo decir, Dani, empieza a platicarnos como por qué nace el interés del tema y ahora, pues Lau, te toca. ¿Por qué nace el interés del tema del cliente ideal? ¿A quién tienes en mente? Porque alguien tuvo que decirte, tuvo que hacerte sentir, me siento cómoda aquí y por eso es que quisiera hablar sobre el cliente que me deja como ser yo y poder hacer cosas que no suelo hacer con cualquier cliente, ¿no? Que algunos pues son más complicados que otros, es parte del trabajo y lo aceptamos, pero cuando alguien uh, te deja como lo puse, funciona, me encanta que lo que propuse desde la primera vez parece ir bien, eso está muy chido, ¿no? Así que, ¿por qué no? Ay, Juan, qué bien sabes. Sí, justo, fíjate que afortunadamente he tenido estos últimos 2 meses muchos ingresos nuevos de clientes y también algunas salidas de otros clientes. Creo que todos como entrenadores de pronto hay momentos así que quién sabe qué sucede, que, o sea, activamente yo la verdad es que no suelo como decir, tengo tantos espacios ni demás, o sea, es como algo más orgánico, pero como que hay momentos en los que de repente van llegando personas, pero también hay rachas y que puede ser bastante frustrante como entrenador, emprendedor, que pues vives de lo que
tú vas generando en ese sentido y que no es fijo. Hay temporadas también en las que se van, ¿no? 1, 2, 3, 4 y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pero bueno, estas últimas semanas han llegado clientes con los que, digo, al menos el inicio ha sido bastante bueno y suele ser que cuando los inicios son buenos, cuando esa primera impresión de ambos lados es buena, todo marcha bastante bien. ¿Y por qué el interés del tema? Porque creo que de entrada, pues como el intro del podcast, somos un software de entrenadores, para entrenadores que también tenemos las rutinas y todo, pero bueno, todos nos dedicamos justo a eso, a asesorar personas, a intentar guiarlos y acompañarlos en ese proceso, especialmente de mejorar su estética corporal, pero em, al final de cuentas, cuando nos promocionamos en redes sociales, sobre todo al trabajar de forma online, la variedad de exposición o sea, la variedad que vamos a tener de exposición a otras personas es, creo, mucho más grande que cuando, por ejemplo, trabajamos en un gimnasio de forma presencial, donde simplemente por estar ahí ya te estás promocionando, ya, o sea, la gente te ve cómo estás quizá trabajando con otros clientes, como que de alguna manera se puede permitir como que a conocerte un poquito más, inclusive desde antes de empezar la asesoría. Entonces ya las personas pueden tener como que una idea quizá más clara de, pues tal vez sí sería, sí me siento, sí podría sentirme cómodo o cómoda con él o con ella, ¿no? Porque creo que también mucho parte de ahí. Cada uno tenemos una personalidad y por lo tanto podemos hacer mejor química con cierto tipo de personas. Digo, igual en este caso, o sea, no es casualidad. Los cuatro tenemos, creo que, características en algunos sentidos muy similares y de ahí que funcionemos bien. Entonces, creo que lo mismo en una relación de clientes. Y es importante porque cuando empiezas a entrenar a otras personas, creo que no te puedes poner quisquilloso de con este sí, con este no, ¿no? O sea, lo que necesitas es experiencia. Entonces tienes que probar con todo el mundo y te vas a dar de topes, pero vas encontrando, si te empiezas a cuestionar esa parte, como que algunas características en las otras personas que dices, con personas con estas características o que están en este momento, con este grado de preparación, suelo funcionar mejor. No quiere decir que solamente con ellas vas a trabajar, esa es una decisión que pues ya cada quien toma o no, pero es como que una apuesta más segura. Pero al mismo tiempo, no es nada más cuestionar o tratar como de ver qué características comparten estas personas con las cuales sueles tener mayor éxito durante el proceso, sino también es como hacia el otro lado, o sea, hacia adentro. A ver, yo, ¿cómo he ido cambiando también mi forma, ¿no? Mi forma de comunicarme, las narrativas, lo que digo, por ejemplo, en historias y demás. Y, y entonces, pues puedes ver, bueno, con qué tipo de relaciones podrían ser mejores para mí en el sentido de coach-cliente. Creo que puede ser una buena manera de empezar por ahí la conversación. Fíjate que ahorita que dices con quiénes tengo como mejor mancuerna, con quiénes me siento cómodo desde el inicio, también hay quienes se transforman. Hay clientes que de un inicio llegan y es complicado, tienen el compromiso, tienen la intención, quieren mejorar, y es mucha plática. Bueno, a mí me gusta, la verdad, la parte de platicar mucho. Yo no centro tanto mi consulta en entrenamiento y esas cosas, sino centro más bien en qué está pasando en tu entorno y cómo se puede afectar alrededor del entrenamiento. Y lo del entrenamiento, pues lo ves semana a semana, las retroalimentaciones, las dudas que te ponen, ¿no? Pero las verdaderas barreras están en la conversación que pasa en la consulta. Por eso me gusta. Y hay quienes tienen un punto de partida que es un poquito más tedioso, no tienen mucho conocimiento, pero están dispuestos, ponen en práctica las cosas, no se sienten tan cómodos, pero aún así dicen, pues sé que las cosas tardan, entonces vamos a esperar a ver si me adapto, incluso sin experiencia en ejercicio. Y esos son pocos, pero ese cliente que empezó con poco entendimiento, con mucha compromiso y mucha participación activa en su toma de decisiones, que de repente este es el cliente que digo, de verdad apoyé, de verdad hubo un cambio, claro que él hizo el trabajo,
yo simplemente te escuché, te di propuestas, tú ejecutaste, encontraste que te gustaba y ahorita trabajas justo con ese cliente. So, no era el cliente ideal, pero se transformó en alguien que entiende qué pasa y que comparte muy bien sus barreras y que ahora sí es bien fácil comunicarse, ¿no? Ahora ya es muy detallado ahorita buscamos esto, hacemos esto y ya no hay tanta plática detrás, todo, pero ya sabes qué pasa en el contexto y cuando hay barreras, ¡pum!, salen. Y ese tipo de clientes creo que también son una chulada, pero creo que si no cumple con cierta checklist, cuando tú dices, yo quiero trabajar solo con quien tiene experiencia, yo quiero trabajar, no estoy diciendo que está mal, o sea, todos tenemos nuestro rubro de cosas con quienes sabemos que nos vamos a sentir mejor, pero alguien tiene que trabajar con quien no tiene experiencia, alguien tiene que trabajar con quien no sabe, alguien tiene que trabajar con quien batalla, no puede cambiar hábitos, alguien tiene que hacerlo. Entonces, si tú no te das esa oportunidad, no vas a tener como la experiencia de conocer a alguien que se transformó desde cero al que dices, damn, estoy muy orgulloso de ti, no porque hiciste crecer tus pectorales, sino porque eres otra persona en cómo entiendes las cosas, ¿no? Me hiciste recordar un de mis primeros pacientes cuando recién egresé y estaba haciendo el servicio. Perdón, no recuerdo su nombre porque ya hace unos cuantos añitos. Tendría que buscar acá en todos mis expedientes. Un dentista que fue a consulta, ya sabes, pérdida de peso, todos esos temas. Le empezó a ir muy bien y de repente me dijo, oye, tengo curiosidad del Ironman, del medio Ironman. ¿Cómo ves? Ok. Se metió el Ironman, le fue muy bien, le empezó a gustar. Oye, quisiera otra vez y siguió compitiendo en Ironman durante el año que estuve haciendo mi servicio, etcétera. Entonces, sí, de esos casos sí hay, son muy, muy satisfactorios, más que por el tema de, ya sabes, aplicar nutrición, entrenamiento, lo que sea. Es como que los lazos que empiezas a generar de cómo si la actividad puede mejorar la vida de las personas, cómo la nutrición puede ayudar a que rindan mejor, que tengan un mejor estilo de vida, etcétera. Y sí es gratificante, pero si te soy bien sincero, por cada uno de esos, habré tenido 50 que, no sé, de entre esos ya no los volví a ver, estuvieron insatisfechos, nunca entendieron muy bien el plan. Y pues creo que estamos de acuerdo aquí los cuatro que trabajamos con gente tanto presencial como online. Y es difícil saber a quién tienes realmente enfrente porque si hacemos consultas de 1 hora, en 1 hora estamos limitados. Y sí hay gente que le gusta mucho hablar, y sí, también los dejo, pero aún así necesito recabar datos, necesito explicar ciertos conceptos, etcétera, y se vuelve un poquito difícil. Y nada más otra cosa, si tomamos, por ejemplo, perdón que insista, pero se me hace muy interesante, si tomamos una persona de 30 años, esos son 10.950 días. Si pensamos en un día para una persona de 30 años, eso es el 0.009% de su vida. Si tomamos una persona, a un pequeño de 2 días de nacido, y tomamos un día, eso es el 50% de su vida. Entonces, entre más años, 0.00000, relativamente hablando, el tiempo efectivamente se percibe como que pasa más rápido, porque hay una razón matemática detrás. Que creo que eso también pasa en las consultas. Entre más vamos haciendo, como que depende si tienes buenos resultados o van a la inversa, haciéndose cada vez más rápidas, o malos resultados van a la inversa, haciéndose cada vez más lento. No existe ninguna prueba de eso, me lo acabo de inventar, así que me pueden refutar con toda la confianza. No, yo quería decirte justo el explicar conceptos y eso que dices tengo que tomarme el tiempo. Me gustaría remarcar que Hypertrophy tiene una parte que tratamos de cubrir ahí, ¿no? Me gusta a mí que ya en la consulta no hago algo que hacía antes, explicarte qué es un RER, explicarte qué es nivel de esfuerzo. Hay cosas que no están y claro que tenemos que platicarlas, pero un primer acercamiento es ese y luego pues ya lo demás va saliendo ahí en las retros de tienes que esforzarte más, todavía puedes y explicas como cosas adicionales, ¿no? Pero, pero esa parte, la verdad es que me la brinco casi siempre al inicio. Ahí hay unos recursos que quiero que podamos hablar. Ahorita lo que me interesa es conocerte. Échame la plática. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué batalla estuviste? ¿No? Y hay veces, soy yo. Hay veces que no hago mediciones y algunos sí se quedan así como de, pero me habría gustado y yo. O sea, sí, lo entiendo.
y nos agotamos el tiempo en cosas que creo que van a ser más importantes. Y no sé qué opinas, si para la próxima te parece más importante las medidas, podemos tomar medidas de inicio, pero tal vez esto vaya a hacer la diferencia en las medidas de 3 meses. Y si no hubiéramos hablado de esto, las medidas en 3 meses hubieran sido las mismas, ¿no? Y entonces ya como que lo asimilan un poco más y se empiezan a preocupar más por las cosas que son barreras. Pero esa parte de la comunicación, por eso el compromiso, yo sí pido algo, compromiso con platicar. Si no quieres platicar, o sea, no te niego el servicio, pero te advierto, te voy a ayudar poco, te voy a dar un programa, ¿no? Ahí está la rutina si quieres, pero solo te voy a dar un programa porque creo que no voy a poder hacer muchos ajustes sin esa conversación, ¿no? Me gustó ahorita ese tema que tocas de la toma de mediciones, porque es algo con lo que me encuentro a diario. Si bien yo sigo estando en el gimnasio de manera presencial, cada vez que alguien pues pregunta por mis servicios y demás, es como, oye, ¿sabes? Ya todo lo llevo en un sistema online y les explico, ¿no? Más o menos de qué consta, pero es justo esa, ¿no? Oye, ¿y dónde me tomaré las medidas? ¿No? O sea, es como que la primera pregunta que me hacen y es como, obviamente, a partir del aprendizaje que he tenido y que mucho es gracias a ustedes, es el cómo te das a la tarea de desarrollar un sistema, ¿no? Que te permita tener esos resultados, ¿no? Detrás de esos resultados va a haber todo un proceso, pero ese siento que es como que el punto de catarsis de las personas de cómo. Me estás diciendo en primera que voy a avanzar más estando en línea que esté presencial. Y dos, que no necesitas tomarme mediciones y que no me vas a hacer un plicometría o que no me vas a subir a la báscula en body, muchas cositas, ¿no? Entonces siento que esa primera parte con las personas es como a veces difícil, ¿no? El lograr hacerles entender que hay una manera diferente de hacer, llevar a cabo este ámbito y obviamente ya con las personas con las que llevas un rato trabajando, que como dicen, es una evolución, ¿no? Yo tengo la fortuna de varias personas. Hay unos que sí, literalmente es como en automático, ¿no? Es como que, mira, vamos a hacer esto, tac, tac, lo ejecutan y ¡pum! El resultado en las 8 semanas que pautamos, en las 10 12. Pero hay otros donde no fue así en un inicio, ¿sabes? Pero tampoco fue como que los tiré al borde de que, mira, fatlos a morir desde un inicio. Fue como, oye, mira, empieza a conocer las etapas nutricionales y demás. Entonces es bonito ver cómo esa transformación y obviamente durante todo ese periodo van generando esa confianza de que, oye, tú me dijiste que esto iba a pasar en tantas semanas más o menos, y no inventes, o sea, pasó así casi, casi exacto, ¿no? Y empiezan a generar confianza y, oye, mira, ¿por qué no nos exponemos a esta fase nutricional para que la conozcas y demás? Pero obviamente se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Con esa comunicación, con esa confianza que brindas, pero es eso, ¿no? Esa necesidad de generar esa comunicación, que es como, obviamente, con las personas que ya vas trabajando, la van teniendo y se sienten como, literalmente es como ir con los ojos cerrados en alguna toma de decisiones que, oye, no, tú dime, o sea, ¿tú qué me recomiendas, no? Y yo sé que como lo hemos estado haciendo va de maravilla, ¿qué me sugieres tú, no? Ya va a ser mucho más sencillo, pero a veces el poder llegar a trasladarle eso, o sea, es esa experiencia que ya han tenido tus clientes a personas nuevas que vienen con la ideología de trabajar de otras maneras, es como que el punto difícil, ¿no? Ya una vez que empiezan, tienen esa confianza y hay mucha comunicación en el proceso, se asombran muchísimo de los resultados, ¿no? Entonces, creo que si ese cliente ideal es simplemente aquella persona que está comprometida con su proceso y que tiene ganas de, pues, de aprender una nueva y mejor manera de realizar, ¿no? Esas prácticas, y es simplemente eso. Yo siempre trato de decirles es como en verdad cambiar el chip, darte cuenta que vamos a ir haciendo varias cosas que tú no solías hacer antes y que las vas a ver completamente diferentes. ¿Por qué? Porque, oye, pero ¿cómo me dices que vamos a hacer esto si todos en el gimnasio lo están haciendo de una manera diferente? ¿No? Y mi amigo me dice que no, que por qué tan pocas eres, ¿no? Muchas cosillas, pero es eso, simplemente alguien con compromiso, que tenga ganas de ver una nueva y mejor manera de ejecutar y que te brinde esa confianza, ¿no? Creo que eso sería para mí lo de manera inicial y lo notas en la persona, ¿no? Esas ganas, creo que la ayer nos compartía el cliente que pues de plano estaba peleado con la vida y no me gusta nada y no quiero nada, ya desde ahí es como, oye, pues, o sea, tú dime, ¿qué hacemos? No, no sé si han visto la serie de Pete, ¿no? Que es una serie de urgencias médicas, que es nueva, está ahí en Amazon Prime, no es publicidad pagada, pero sí, más vale aclararlo, pero
ahí hay una parte que se me hizo muy interesante. Dije, aquí hay mucho asesoramiento detrás, porque hay un paciente que está en una posición de necesita un respirador para poder seguir viviendo o no. Los deseos de esta persona es que no utilice ninguna máquina, pero pues depende de la familia el si se hace, ¿no? Porque pues no es competente para decidirlo. Y entonces le preguntan los familiares al médico, ¿usted quería? ¿No? Y le dice, es su familiar, yo no puedo responder esta pregunta por ustedes, es su mamá, ¿no? Y dije yo, es que esta es la respuesta perfecta, es tu mamá, no es lo que yo haría, no puedo responderlo por ti, tienes que indagar tú cuáles son tus motivos para así hacerlo o no hacerlo. Y creo que es lo mismo aquí, cuando me preguntan, ¿tú querías? Por regular, busco la curva y no te doy la respuesta de yo qué haría, te doy posibilidades, ¿no? Pero la posibilidad la tienes que escoger tú, yo no, es tu físico, es tu proceso. Yo no puedo tomar la decisión por ti, yo nada más te digo qué puede pasar en distintos escenarios. Y se me hizo muy interesante ahorita que dice eso Sergio, ¿no? ¿qué, ¿qué harías tú? Yo haría lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que para mí es conveniente, pero eso solo yo lo puedo saber por mí, no lo puedo saber por ti, ¿no? Creo que definitivamente esa parte de la comunicación es clave. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a la primera a platicar con un extraño la razón por la cual ha fracasado infinidad de veces, porque es la realidad. La gente que llega con nosotros no es la gente que pierde peso fácilmente, no es la gente que nada más quitando, dejando de tomar refresco y dejando de comer pan dulce ya tiene como su físico ideal. Muchas veces tampoco es la gente que es la más hábil, digamos, en términos de motricidad y demás. A veces lo que platicabas, Juan, de este caso que tuviste en una mentoría, ¿no? De alguien que pensó que pues una sentadilla era bastante básico y para nosotros puede serlo, pero para otra persona puede ser algo sumamente complejo. Y creo que ahí está también algo que de pronto no solemos ver. O sea, para nosotros puede sonar fácil, puede sonar como, bueno, pues no te estoy pidiendo nada del otro mundo que confíes en que en esta ocasión va a ser diferente, pero Como porque evidente, ¿no? sí, o sea, pero porque una persona que lo ha probado, que ha probado infinidad de dietas, infinidad de enfoques, que ¿cómo tú le puedes garantizar o cómo puede, o sea, obviamente no lo puedes garantizar, ¿no? Pero ¿cómo puedes generar esa confianza de que pues, tienes otras formas que probablemente sean la que a él o a ella le puedan funcionar? Yo creo que esa es una parte complicada. Creo que ahí también hay, pues, un sesgo, ¿no? Por ejemplo, repito, yo no suelo así como, ay, nunca hago promociones, ¿no? O sea, de, ay, ahora este mes va a costar 50% menos el entrenamiento. No lo suelo hacer. Em, y me pasa que la gente que llega, más ahora, es gente que lleva varios meses, yo creo, por lo menos, siguiendo mi contenido y viendo, pues, también cómo soy, ¿no? Entonces, ya van con un efecto placebo también de, pues, creo que ella me puede ayudar. Y a veces, hace poquito tuvimos una plática muy interesante con Alan Rivas, que, pues, sé que todos ustedes aquí conocen, y Hay que hablábamos. invitarlo, hay que invitarlo. Sí, hablábamos del efecto placebo, ¿no? Y cómo pues también en esta cuestión de la asesoría hay un efecto placebo, o sea, la gente si cree que tú eres la persona que los puede ayudar, o sea, simplemente con que estén platicando contigo y el hecho de que sepan que ahora tú eres quien hizo el entrenamiento o hizo la planificación nutricional, va a tener un efecto probablemente positivo. En cambio, cuando te pasa como la anécdota que mandé, ¿no? De que te llega alguien que de entrada ni siquiera tenía intenciones, no le gusta, ¿no? Hacer ejercicio y además va casi, casi como forzado por familiares, pues obviamente no va con esa mentalidad, o sea, ya va, o sea, como con todas las de perder. Y ese es un escenario en el que creo que la verdad, porque me ha tocado más de esa ocasión, es bien difícil. Ese sí diría que es el cliente en el que hay altas probabilidades de que no vaya a funcionar. Puede ser
llega a hacer y que pues logras, ¿no? O sea, como irlos descifrando, ir haciendo que empiecen a desenvolverse, a platicarte, pues sí, justo sus barreras, a empezar a disfrutar un poco el entrenamiento, empiezan, sobre todo creo, y ahí sí es muy importante el tener resultados tangibles para esas personas lo más pronto posible, para tener ese buy-in, pero sí, las probabilidades de éxito son mucho menos que alguien que ya te estuvo viendo, te estuvo siguiendo, tú ni siquiera te enteraste, pero ya llegan con una idea de que tú puedes ser la persona que tenga ese impacto positivo en ellos. Creo que yo Ahorita que observado dices, mucho perdón, Juan, esa no, tendencia adelante. en donde, por ejemplo, recién egresado, así fresquito, ni quien te pele, ¿no? Pone que tienes la mejor información, la mejor disposición, como Bob Esponja en su primer día de trabajo, pero pues no te hacen caso porque pues, ya sabes, eres el recién egresado, tú qué vas a ver, y tú mismo te intimidas, ¿no? Por las propias personas que a lo mejor atiendes, no voy a poder, etcétera. Pero eso cambia, por ejemplo, O en mi no, caso, ya después de, perdón, hay quienes están estudiando y ya saben todo, Dani. voy a comentar un poquito sobre eso, porque creo que hay puntos mixtos interesantes. Ya después, cuando, por ejemplo, en mi caso, no puedo hablar por los demás, pero pues ya he tenido la experiencia de ser docente en licenciatura, maestría, diplomados, certificaciones, ponencias, congresos, todo eso. Es como que la gente que de ahí te ha visto, escucharon de ti, justo lo que dice Lau, si tú les dices, tómate esto, no, no, sí, sí, ¿sabes? Aunque sea una tontería, una cosa, nada, un placebo, lo hacen y a lo mejor esa creencia de, pues, se los dijo esta persona, ¿eh? Y no porque sea yo, no porque sea nadie, simplemente porque en ese momento estamos representados como una figura de autoridad en la cual antes no estábamos. Ahora imagínate, no sé si le preguntas a un experto a nivel mundial, ¿no? Entonces su palabra puede que tenga más peso, aunque sea una cosa que el propio estudiante te puede haber dicho y ambas son correctas, pero cambia la perspectiva. Y en eso de los estudiantes creo que tengo sentimientos encontrados, que cuando yo era estudiante y muchos estudiantes me preguntan eso, ¿qué deberían hacer? ¿Se deberían animar a dar consultas? ¿Se esperan? Y yo digo, no sé ustedes qué opinen, que absolutamente sí, dentro de sus limitaciones deberían practicar y debería de ser prioridad de las propias instituciones incentivarlos a hacerlo. Fue mi caso y de muchos egresados, alumnos, exalumnos míos, que el miedo los paraliza totalmente y lo que hacen, y sinceramente muchas universidades se aprovechan, eh, no, pues es que necesito seguir. Mira, aquí me están ofertando una maestría, ya con eso me titulo. Es que ya me están ofreciendo un posgrado, y ¿sabes? Y te vas, te vas, te vas. Y está bien, está muy padre, pero creo que perpetúa un problema que existe en el sistema educativo, al menos mexicano, y creo que es a nivel mundial, en donde mayor preparación académica no necesariamente se va a traducir en mayor expertise o en mayor acercamiento a la problemática que tú puedes enfrentar. Competencia. Mayores competencias, exactamente, porque sí, sí puede que tengas ya efectivamente tu maestría, pero tu inteligencia emocional, la manera de comunicarte, tu sistema de trabajo son inexistentes porque nunca tuviste esa práctica. Entonces creo que y hay que ser cuidadosos. No estoy diciendo, sí, tú éntrale y aprendes. No, o sea, sí, éntrale y aprendes, pero en casos en que no representa un riesgo para la persona en cuestión, que tú tienes el conocimiento necesario y obviamente con el consentimiento de la persona, de, oye, soy estudiante, ¿estás de acuerdo? Incluso si es posible firmar un documento legal, qué sé yo. Pero yo pienso que sí deberían, para que no salgan como yo, que terminas la licenciatura y de hecho me titulé por promedio y eso lo digo solamente porque se crea la idea, ¿no? Del alumno de excelencia después, no, hombre, pura madre, el alumno que le va a ir mejor es el que empezó a comunicarse, el que empezó a desarrollar networking, etcétera, ya tiene una cartera de clientes y eso es algo que ya veo ahorita en algunas personas en Instagram, conocidos y algunos que solo los ubico, que son estudiantes, pero ya ofertan programas, ya tienen sus sistemas, y digo, puta, me hubiera gustado como que, no que me hubieran dicho, porque eso es así como que victimizarse, pero sí saber que eso estaba bien y saber que no solo está bien, es necesario, creo yo. Entonces, en ese punto que comentas, Juan, sí tengo yo particularmente esa opinión, no sé ustedes, pero sí creo que también eso, desde otro punto de vista, a nosotros ya en la práctica profesional, el escuchar a las personas también creo nos brinda la total, y eso sí no nos dicen en la licenciatura, y si algún chico o chica está estudiando, quiero que lo sepa,
Si de plano no conectas con un cliente, si de plano no, te sientes agredido, te sientes así como que incómodo, no tienes por qué aceptar seguir con esta persona. Y yo lo sé, eso es fácil decirlo ahorita, pero cuando aceptas toda consulta, porque si no, pues no comes, lo entiendo. Pero cuando eso ya representa un perjuicio a tu propia salud mental, sí pasa, hay gente muy pesada allá afuera, creo que también estaríamos en nuestro derecho. Sí, yo estoy de acuerdo en que tienen que exponerse. Mi comentario va dirigido al ego. No es lo mismo que terminas la licenciatura y todo y dices, no me siento listo. O sea, ¿en qué la voy a regar? Tienes cuidado, precisamente por eso, porque conoces la magnitud del efecto que puede tener que tú no hagas las cosas en la dirección adecuada o en la dirección favorable para la persona. Pero el que va iniciando y cree que tiene las respuestas y no necesita retroalimentación de nadie y lo sabe todo y es fácil, ¿qué tanto puede ser perjudicial poner un plan de nutrición? Solo síguelo. No, ese es un problema. No, el problema no es que te expongas, incluso si no has empezado la carrera de nutrición, pero tienes nociones de nutrición. Creo que exponerse es exponerse de forma adecuada siempre que no pongas en una posición de riesgo para la salud a la persona. Pero eso es conocer tus barreras, ¿no? Y conozco a gente que entró a la licenciatura de nutrición a sus 30, a sus 25, tienen otra carrera, empezaron a dedicarse a eso antes, ¿no? Y no lo hacen mal. Como dices, hay quienes están en la carrera de nutrición y tienen un abordaje cercano. Y la verdad es que se me hace muy cool ahorita ver, como dices, a algunos estudiantes de nutrición que digo, sí me hubiera gustado que me dijeran que eso estaba bien, que exponerse y tener inseguridades durante el proceso es correcto y que vas a aprender de ellos siempre y cuando estés abierto a aprender y no creo que le tienen respuestas. Que eso me pasó cuando yo salí aquí, yo pensé que yo tenía las respuestas. Yo pensé que yo sabía. Y si ves cómo comunicaba en redes sociales y cómo comunico ahorita no es tanta información, es más mm, empatía, ¿no? Es como más cercano a la persona. ¿Por qué? Porque ahora creo que la información es importante para mí, pero creo que la persona sepa que ella es importante en el proceso es más importante que la información que yo pueda conocer. Esa es mi posición ahorita. Y con lo que estaba diciendo Lau de el placebo, de creo que esta persona es la que me puede ayudar, también creo que puede ser un poquito factor de riesgo para que el cliente que dice, yo voy a hacer lo que tú me digas, y no lo hace en realidad, o sea, no tiene como esa capacidad de detectar que no está haciendo lo que yo le digo, pero te dice, tú por menos. Es decir, sí, sí, lo que tú me digas. Los Tú que pon el te dicen, ejercicio. yo voy a hacer todo lo que me digas, son los que no hacen nada de lo que te dices. Es correcto, ¿no? Entonces también creo que eso es el que creen que tenemos la fórmula mágica en el programa, en la prescripción, pero pues no es ahí donde está la fórmula mágica, ¿no? Aún así, para no desviarnos tanto del tema, yo creo, así que Sergio ya lo dijo, para mí, mi cliente ideal es el que habla y está dispuesto a enfadarme y que no tiene pena de molestar, ¿no? Es el que dice, es que ah, ya era noche y de repente veo el mensaje, perdóname por escribirte a esta hora, me respondes cuando sea razonable, pero me lo dice, no importa si es medianoche, sabe que yo lo voy a contestar en otro momento, pero no espera respuesta, solo quiere que no se lo olvide. A mí me encanta ese cliente porque conozco más de él y sé que puedo tener acciones en su entorno, incluso si el entorno es no favorable y no ha tenido los resultados que más espera, cuando pasen tiempo, es la persona que se va a sentir más segura en lo que está haciendo en el día a día, porque conoce sus barreras, su expectativa, se lleva bien con el resultado con relación en el esfuerzo que está poniendo y deja de seguir nada más el físico ideal con el que empezó tratando de mejorar, ¿no? Y ahora es estoy construyendo desde mi bienestar emocional. O sea, estoy tranquilo con mis decisiones. Sé que no son perfectas siempre, pero el resultado que tengo es favorable, me gusta y la verdad es que soy feliz aquí, ¿no? Eso a mí me encanta. Sí, esa comunicación que al final yo lo veo como le digo a mis clientes, tú, digamos que en un videojuego estás en diferentes escenarios, ¿no? Y principalmente el punto donde se mueven muchas cosas es el horario de trabajo, ¿no? Que me comenten, oye, ya me cambiaron a la mañana, en la noche, ¿no? Y a partir de eso, obviamente, se va a mover toda su estructura. Pero es como, ok, es la primera vez que nos toca juntos en el proceso que te hagan un cambio de turno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? ¿Qué comidas se van a mover?
cómo vas a organizar tu entrenamiento, en qué momento del día, porque una vez que vuelve a sucederle esto, es como, ya lo vimos juntos una vez, ahora ya sé con facilidad qué es lo que voy a hacer, qué estrategia voy a implementar. Y lo mismo me pasa con las chicas, ¿no? Oye, es la primera vez que estamos viviendo tu periodo juntos y qué es lo que sientes, ¿no? En cuestión de antojos, en cuestión de cómo te sientes en la sala de entrenamiento y demás. Y a partir de eso, ya tenemos como recopilamos ciertos datos de cómo nos fue esa primera ocasión para que en las siguientes ocasiones podamos actuar de mejor manera, ¿no? Pero al final yo siempre les digo eso, ¿no? Esa parte de comunicación, de entender en qué escenario estamos y justo de repente, ¿sabes? O sea, es que esa empatía, ¿no? El decir, a ver, si yo me la paso todo el día de arriba para abajo y tengo muy poco tiempo para hacer lo que me toca hacer, pero al final tengo una estructura para poder cumplir, me pongo en los zapatos de mi cliente que también tiene un estilo de vida así, ¿no? Que yo sé que está ocupado y demás, y a veces pasa en el transcurso de la semana y se reporta hasta el fin y me dice, oye, ¿sabes qué? Anduve bien ocupado, shalá, shalá, pero al final pude cumplir con todo, dice, me organicé desde el inicio de la semana, ¿no? Cuando en otras ocasiones creo que a mitad de semana que veía un caos, creo que hubiera soltado todo, y en esta ocasión fue como que supe organizarme, supe ver que no todos los días iban a estar al 100%, pero iba a poder seguir cumpliendo a partir de lo que hemos estado platicando. Es como esa satisfacción de que dicen, oye, en otra ocasión, en otro momento de mi vida, lo hubiera soltado por completo, ¿no? Por todo el caos que se vivió. Y en esta ocasión lo afronté con una mentalidad diferente. Entonces sí creo que esa parte de la comunicación en el coaching y ver esa satisfacción de las personas de que en verdad notan ese progreso, ¿no? Que están avanzando, que están haciendo algo, que ese esfuerzo que ponen, que está valiendo la pena, ¿no? Creo que esos clientes, ver esa transformación es algo bien bonito en este ámbito y como, así como ustedes dicen, me hubiera gustado que en la licenciatura me hubieran dicho que empezar a exponer y demás. Creo que lo mismo aquí con el coaching, ¿no? A mí igual me hubiera gustado que cuando inicié en el entrenamiento alguien hubiera estado, oye, mira, tranquilo, hay una dirección, hay una ruta a seguir y demás, como que te brindara esa tranquilidad y ahora poder ser esa persona para ayudar a las personas que acudan a nosotros es como un game changer y algo que se valora muchísimo. Y ya solo para añadir a esa parte que decían de las formaciones, sí, ese error de salir y decir, lo sé todo y no necesito consultar nada con nadie, no necesito retroalimentación. Creo que una vez que tenemos esa mentalidad como entrenadores, se acabó el juego porque te cierras las puertas de poder seguir creciendo y lo vivo, ¿no? Lo vivo en el presente. Eh, que tengo la oportunidad de trabajar de manera presencial, hay muchos entrenadores que están en esa mentalidad y es como, pues bueno, ¿no? Tú solito te cierras las puertas y es por eso que igual llega a mermarse mucho la práctica en el entrenamiento aquí en México. Yo creo que, así como dicen de la comunicación, eso es súper importante, creo, para los cuatro. Algo que para mí también es muy importante o algo que encuentro en las personas con las que suelo trabajar mejor y me gusta trabajar, son las personas que se hacen responsables también durante su proceso. O sea, quiero decir que tienen también este grado de introspección de, bueno, yo sé que me pediste esto, pero honestamente de esto que me pediste, he hecho el 70%. Eso funciona mucho mejor que la persona que te dice, sí, me pediste esto, pero, o te miente, te dice, sí lo hice o no lo hice, pero no, como que no propone, digamos, tampoco, ¿no? Porque creo que es fácil caer en esta parte de, pues como pagué, entonces, pues el entrenador o la entrenadora tiene que él o ella mover y hacer y demás, y yo nada más estoy aquí en un rol pasivo como esperando que el protocolo funcione, ¿no? Como a veces pasa en otras cosas. Me tomo la medicina, solamente me la tomo y ya, y pum, tiene un efecto, ¿no? En este caso, no es así. O sea, creo que para que funcione, tiene que haber ese rol colaborativo y para que eso suceda, tiene que haber, ambas partes tienen que tomar la parte de responsabilidad que les corresponde. Y eso va muy de la mano con lo que decía Sergio de, pues, queremos irlos acompañando en las situaciones, pero tampoco, al menos yo, no pretendo que siempre que tengan que algo cambie en su horario, que algo no hubo en el súper para comprar, tengan que consultarme para como con esa inseguridad de, es que si no me dice ella que sí, entonces no lo hago, ¿no?
porque también hay clientes de esa naturaleza. Entonces creo que ahí también como entrenadores es irles dando la confianza de que pues hay un montón de respuestas correctas, hay muchas cosas que pueden funcionar y hay otras que puede parecer que van a funcionar, al final no funcionan, pero solamente podemos saberlo probándolo y no está mal con que pruebes algo y que resulta que no era lo que pensabas o que no tuvo el efecto, porque creo que hay también como mucho miedo de pronto al fallar, al equivocarse y por eso a veces la gente no sigue su intuición de yo creo que este ejercicio se va a sentir mejor que este otro que me pusieron, pero no lo voy a probar porque esto es lo que está en el plan y tengo que ser un buen cliente y como buen cliente tengo que hacer tal cual lo que dice el plan, ¿no? O sea, como que hay clientes que también pueden caer en ese sentido y es parte también como de nuestro rol el dar a entender que pues hay una gama infinita de posibilidades y que a veces pues también es como escuchar esa intuición que ellos tienen y no necesitar a fuerza la aprobación, ¿no? Como decías, Juan, en la clase, o sea, estás aquí para tener permiso, ¿no? O estás aquí pues, para aprender y poder tomar tus decisiones tú también. Sí, ahorita que dices la responsabilidad, yo creo y malinterpretado de mi parte que comunicación incluye responsabilidad, pero incluye parte de la responsabilidad, porque es parte de la parte de ser activo en la toma de decisiones. Pero también hay gente que es responsable, o sea, hay gente que te comunica, pero no lo hace, ¿no? Por ejemplo, bien, Lau no me va a dejar mentir, que yo le mandé un audio el fin de semana pasado, creo, y le dije, esto no lo va a hacer. O sea, tengo el compromiso de comunicarte que esto no va a pasar. En ningún escenario voy a dejar o eliminar esto porque no es algo que quiero hacer. O sea, no me responsabilizo ahí, pero lo dejo en el entendido, ¿no? Entonces creo que está esa parte, porque y me libro de responsabilidad, pero te comunico que eso va a estar así. Y está el otro que no sabe, que no está siendo responsable, que no es capaz de tener introspección, que cree que está cumpliendo con el proceso. Y entonces la comunicación creo que puede ir ligada en parte, al menos, a responsabilizarte por tus acciones. Por ejemplo, tengo a un cliente que tal vez tenemos casi un año trabajando y desde que llegó me ha pedido, ponme en dieta, ponme en déficit, ponme en déficit, ponme en déficit. Y no lo dejé ponerse en déficit y no vas a estar en déficit y no vas a estar en déficit. Y pasó junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y no lo puse en déficit. ¿Por qué? Porque no estaba listo, pero estaba ahí. Eso quiere decir que a pesar de que yo no estaba cumpliendo su capricho, estaba haciéndose responsable de su situación y estaba trabajando para poder encontrar en el punto en que se encuentra listo. Entonces, en diciembre mentalmente estaba listo y le dije, empezamos déficit. Pasaron 3 meses y nunca estuvo en déficit, pero su prescripción era déficit. Y cada mes salía algo, ¿no? Y entonces, si estoy en déficit, ¿por qué no bajé? Pues yo no sé, en déficit no estuviste. ¿Por qué? Yo no sé. La prescripción dice que sí, pero yo no sé por qué no estuviste. Y así, hasta que trabajaste otra, fue saliendo en el proceso cada una, pero fue responsable. Solo no tenía ese nivel de introspección. Tenía que estar platicando para poder detectar qué es lo que estaba pasando. Y de repente, al mes, ¡pum!, bajó un montón. ¿Por qué? Porque ya abarcó las áreas que necesitaba bajar y la última relevante que faltaba, que no se había hecho, ya se hizo, ¿no? Entonces dices, finalmente, ¿no? Pero fue responsable, solo creo que no tenía el nivel de introspección suficiente para poder hacerlo, pero era responsable, ¿no? Entonces, no lo haces, pero no lo haces no porque no quieres, sino porque no te das cuenta. Vamos a ver por qué no te das cuenta, qué es lo que falta abordar. Entonces, creo que también eso es como parte de responsabilidad. Y nos quedan 6 minutos, así que vamos cerrando el episodio, pero venga, no sé quién quiere tomar la palabra. Bueno, le doy. Creo que ya, salvo todo lo que comentaron, puede ser de mucha utilidad para las personas, chicos, chicas que comienzan a ejercer, que comienzan a practicar, así como los que ya quizás tienen más experiencia y se identifican con todo lo que hemos estado diciendo. Creo que hay patrones, ¿no? Como que el tipo de personas que atendemos, los enfoques que tenemos, por ejemplo, el de Juan es más conversacional. Me hiciste recordar, no tengo aquí la bibliografía, pero sí hay algo de literatura que nos dice que el tiempo promedio que pasa una persona que va a un médico
antes de que la interrumpa el médico son como 11 segundos. Y eso es para darnos una idea de que quizás necesitamos dejar que hablen más antes de nosotros echar. Y lo que sí vamos a decir, quizás decirlo de forma muy clara, porque pues bueno, vivimos divididos, ¿no? Y redes sociales representan un nuevo reto. En redes sociales quizás ahí sí te puedes explayar, ser un poco más profesional si ese es tu perfil, pero en una consulta a lo mejor necesitas callarte y simplemente escuchar a la persona. Y también dependiendo a qué tipo de personas quieres llegar. Estas personas, por ejemplo, que van a largo plazo, como esta persona que comentas, Juan, que quiere déficit, pero por ahora quizás no sea el momento. A mí me pasa en el sentido de chicos, sobre todo de los veintitantos, que quieren competir. Y sinceramente yo les digo eso, no, creo que por ahora no es buena idea, porque nunca has tenido una fase de pérdida previa y no me gustaría como que sea un proyecto y de ahí a competir, o nunca has tenido una fase de ganancia, entonces pues si no hay músculo que vamos a definir, ¿no? Creo que esas conversaciones que tampoco se nos enseñan en las intervenciones de estrategias para la pérdida de peso, para la ganancia, pero toda esta parte del contexto, de las necesidades emocionales, psicológicas, afectivas del ser humano, creo que también son valiosísimas de considerar y creo que estamos de acuerdo de alguna u otra manera que lo digamos con palabras distintas, que para nosotros importan más que la tasa de pérdida o la tasa de ganancia. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay cosas que importan más que solamente ver ese detalle, ¿no? Y no solamente tasa de pérdida, tasa de ganancia, cercanía al fallo, volumen de entrenamiento y todas estas cosas, ¿no? Pues primero tener claridad en qué estás buscando, ¿no? Y que algo que creo que no está presente es que no entendemos qué nos da la nutrición y qué nos da el ejercicio. Y eso es lo que hace que pensemos que el ejercicio o la nutrición son la clave, pero no es verdad. O sea, son herramientas que te van a ayudar a llegar ahí, pero desde la posición en la que las uses puede ser perjudicial o puede ser positivo o puede ser neutro, ¿no? Pero creo que hay que entender qué me da la nutrición, qué me da el ejercicio, qué es lo que me va a ayudar. En alguien que va empezando, una de las cosas que menos me interesa a veces es la nutrición, pero no porque la nutrición no importe, es porque la nutrición cuesta más, requiere más enfoque, requiere más compromiso, tienes que controlar más cosas, te frustra más, te sientes más culpable. Hay un montón de cosas detrás de una nutrición como muy estricta. Y el ejercicio te presentas 3 días a la semana, aprendes a esforzarte, empiezas a ganar músculo, te empiezas a ver mejor y eso te motiva que después empieces a comer mejor. No es porque no importe, es porque hay algo que cuesta menos, que en magnitud te da más y que va a hacer que puedas pasar al siguiente paso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es más importante desde mi perspectiva, pero cada quien tiene un, un punto diferente de inicio. Así, mi cliente ideal empieza por el entrenamiento y cuando eso ya está en los fundamentos, pasamos a los demás, dice Lau en nuestro chat privado y estoy muy de acuerdo. Sé que Lau tiene que irse. Creo que todos abordamos lo que más nos importaba decir en nuestra plática, a menos que alguien levante la mano, me detengo de cerrar el podcast. En caso de que no sea así, chicos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hypertrophy, un software para entrenadores, hecho por entrenadores y es la primera plataforma en México. Los esperamos en nuestra base de datos de Hypertrophy para que puedan mejorar su calidad de vida, mantengan su servicio y tengan muchos clientes potenciales. Hasta luego.